10:23 en la República Argentina. Nos metemos en el primero de los temas que hemos traído para compartirles, para convidarles, para analizar junto con ustedes. Y de paso, ya que estamos, podemos dejar la primera pregunta, podemos dejar una tipo de encuesta para nuestros oyentas de YouTube, que además lo están viendo, y preguntarles cuál creen que fue el mayor de los aportes que hizo Francisco, que es el tema que vamos a estar hablando ahora. Sí. Yo ayer fui directo a la fuente cuando planteábamos hablar de esto y me puse a repasar las últimas encíclicas. Me las imprimieron un tamaño muy chiquito, lo cual mi vista no agradece. Pero son largas, o sea, tienen alrededor de casi 100 páginas, no es nada, pero digo, en términos monetarios hoy en día así que lo imprimí chiquitito, pero bueno, en esa letra chiquitita hay mucho de lo que el Papa dejó marcado. Yo creo que si hay que entrarle, por un lado, más que nada, en el marco de este programa, ¿no? Y de hablar un poco del rol de Francisco para la humanidad completa o para el mundo, hay que leer más que nada esas encíclicas como Fratelli Tutti, Laudato Si, y todo, las encíclicas que sintetizan gran parte de la mirada de Francisco, que no es más que digamos, para muchos, lo que aparece en muchos casos en el Evangelio, en la Biblia y demás. Digo, unos dicen, bueno, la teología de Francisco, otros dicen, no es una teología nueva, es la teología de los pueblos, pero además es un poco la palabra y la acción que tiene la práctica cristiana en sí misma, pero obviamente llevado a los estamentos de la Iglesia Católica, con también, bueno, de dónde venía, ¿no? Porque veníamos de un Juan Pablo II, un Benedicto XVI. Claro, veníamos de un papa nazi. Entonces, obviamente, la acción de Francisco queda marcada, pero bueno, me parece que en esos discursos, más allá de lo que nos dejó como en sus actos, digo, ahora lo podemos repasar, pero digo, le besó los pies le lavó los pies a los presos, le besó los pies a personas negras, se reunió con musulmanes, con judíos, con ortodoxos, se acercó a China, se acercó a Medio Oriente. Más allá de esa acción, me parece que la palabra escrita que dejó y haciendo un llamamiento directo a una conciliación mundial. Dejó teoría, que no es menor. Y sí, pero teoría y acciones concretas. Digo, en la teoría esa él dice, hay que hacer esto, hay que ir por acá, o si no, estamos perdidos. Y en gran medida es un poco el mundo de la paz que todos estamos promoviendo, por lo menos desde acá, pero no de una paz sin conflicto, que eso me parece que es lo interesante y que lo deja marcado en varios de sus escritos, así que también me parece que es interesante recomendar eso. Sí, lo interesante es que Francisco no se privó de nada de hablar. De hecho, hasta último momento le discutió a DJ Vance, bien digo. A J.D. Vance. Le discutió la cuestión de los migrantes. Tema que en Estados Unidos está siendo un tema conflictivo, sobre todo bajo esta segunda administración de Donald Trump. Y no es menor, precisamente, que lo haya discutido mano a mano con Vance, que es católico. Al igual que Donald Trump, vienen de esa, más allá de después infinito a qué congregación pertenecen o a qué rama del catolicismo pertenecen al catolicismo. Y que el Papa esté hablando de esa manera frente al vicepresidente de los Estados Unidos respecto de los migrantes también es una muestra de que desde su lugar de poder, no hay que perder nunca de vista que el lugar del Papa en un mundo cristianizado, vamos a ponerlo en esos términos, no es menor. Y que le haya hablado face to face y le haya dicho esto que están haciendo con los migrantes no está bien, al igual que haya dicho la cuestión del cambio climático y cómo nos vinculamos con el ambiente, al igual que la cuestión de las deudas externas o de las presiones diplomáticas o de las guerras y un sinfín de cosas. Le dice algo muy interesante de esto. Para mí quizás, y para responder también a la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, yo creo que uno de los legados más importantes del Papa Francisco tiene que ver con su defensa sin concesiones de la paz. Y Vance, esto aparte fue tipo horas antes de morirse. Y me parece que, claro, fue literal, lo recibió el domingo, el mismo domingo que da su último discurso público. Un discurso público en el que
digo, la lucidez de Francisco, digo, seguía intacta. Él en ese discurso público hace un llamamiento nuevamente al cese de las hostilidades y el cese al fuego en Gaza particularmente, pide el ingreso a la ayuda humanitaria, lo dice en su discurso público, y a Vance le dice algo interesante en relación a la cultura de la... O sea, él habla en realidad como de la necesidad de un desarme organizado. Se lo dice a Vance porque entendiendo un poco que la vuelta de Trump a la Casa Blanca implicaba que las democracias occidentales aceleren en la carrera del gasto militar, que es una cuestión que a Francisco le preocupaba profundamente, y le dice, la paz tampoco es posible sin un verdadero desarme. La exigencia de cada pueblo de proveer a su propia defensa no puede transformarse en una carrera general hacia el rearme. Y él le planteaba que básicamente no iba a haber paz, digo, por más que se terminaran algunas guerras en particular, nunca iba a haber una paz mundial a la que él trataba de contribuir si seguía existiendo esta carrera armamentística que siempre fue muy criticada. Pero bueno, me parece, para mí que esa es una quizás de las cosas más interesantes para analizar. Sí, y también sumado algo que me parece que también estos días lo que se resaltó mucho era la cuestión más particular de los migrantes, de el cambio climático, digamos, de la preocupación por el medio ambiente y demás, pero también me parece que Francisco, bueno, recién vos lo decías, Nico, cuando mencionabas lo de la deuda, Francisco hizo una crítica concreta a la crisis financiera global, digamos, como también... y a la deshumanización que genera este mundo financiarizado, y me parece que ahí está la principal crítica a este desorden mundial en el que estamos viviendo, y también esta búsqueda de que la espiritualidad, no solamente en sentido de, bueno, regocíjense en que hay un más allá donde van a estar bien, sino en el sentido de la fe y la esperanza en que se puede construir una paz, digamos, a través de la superación del conflicto, que no es la negación de la diferencia. Me parece que eso es uno de los aportes más interesantes, teniendo en cuenta que se nos va, y esto sí es concreto, me parece una de las pocas voces a nivel, si no la única voz a nivel mundial dispuesta a discutir este tipo de mundo a nivel, por lo menos en Occidente, porque digo, siempre decimos como, bueno, la mirada de China, la mirada de Oriente, quizá tiene una perspectiva más milenaria, más de cambio, pero digo, en Occidente, ante la pérdida total de una utopía y de una esperanza, que a veces, bueno, tratamos de agarrarnos de, bueno, se está dando tal proceso revolucionario en aquel rincón del mundo, o tal dirigente propone algo distinto, el único que con una proyección mundial, con capacidades de generar esa mirada, era el Papa Francisco, y hoy eso no va a estar. Que aparte no se quedaba en la mera denuncia, ¿no? O sea, era reunirse, digo, en Santa Marta ha recibido prácticamente a decenas y decenas de mandatarios a los que le exigía, digo, acción concreta, incluso también a los organismos internacionales, digo, ha recibido a distintos referentes de organismos multilaterales, de organismos internacionales, y un poco con el mismo pedido, ¿no? Sí. Y me parece que tiene que ver con esa visión de la política como servicio y no como una administración de poder, que me parece que es uno de los grandes cambios que introduce el Papa Francisco en el Vaticano en particular. Sí, yo iba a ir más por ese lado, como uno de los grandes legados de Francisco, no solamente porque planteó a su manera, sin decirlo públicamente, pero lo planteó en sus actos, que las religiones también son espacios de disputa. Todas las religiones, sean el Islam, sea el catolicismo, sea el judaísmo, sea el budismo, cualquiera de las interpretaciones, cualquiera de las religiones son espacios de disputa de poder. Sobre todo cuando hablamos de instituciones como la Iglesia. Y me parece que otro de los grandes legados es que volvió a las viejas raíces, en todo caso, de la religión católica. Digo, las viejas raíces, a los orígenes de servidores del pueblo, como a una institución que en realidad tiene que servir a los intereses de la humanidad, no de un pueblo en particular, sino de la humanidad en general, para tratar de avanzar a ese mundo mejor, en paz, en armonía.
Y me parece que hay otro dato fundamental en las críticas que hace, e incluso en las reformas dentro del Vaticano, sobre todo en la parte económica, que le habían costado la vida, esto es a título personal, a Juan Pablo I, de no atarse a lo material, de volver a la cuestión espiritual como un eje muy importante para el ser humano en general, no para Occidente, no para los católicos particularmente, sino como una parte indivisible de la especie humana, al utilizar la razón y al no creer que es el fin en sí mismo, la humanidad, y de ahí salen también las teorías respecto del cuidado del ambiente en el que vivimos, del respeto a la diversidad. Me parece que es algo de lo que por lo menos el Occidente del último siglo se había olvidado. Con la Iglesia incluso en esa lógica. Me parece que Francisco vuelve a imponer o vuelve a poner eso sobre la mesa, la importancia de lo espiritual, el no creernos superiores a nadie. Pero también lo plantea en relación tipo como una vocación por el diálogo interreligioso, que para mí es sumamente interesante, digo, planteando... hay un documento sobre la fraternidad humana donde él hace una declaración que no es una declaración, me parece que termina constituyéndose en un hito diplomático, podemos decir moral también, pero una hoja de ruta para superar de alguna manera ese odio sectario y construir un entendimiento entre los distintos credos, porque me parece que era una persona que concebía o que entendía que la paz del siglo XXI exigía que las religiones no sean parte del problema, sino parte de la solución. Yo creo que ahí también hay una cuestión sumamente interesante para pensar el legado de nuestro querido Papa. Sí, y pensaba en esto de las religiones, digamos, de la Iglesia como un espacio también de disputa permanente entre distintas corrientes ideológicas y con la perspectiva hacia el mundo, no solo a quienes recibió, como destacaba Mir, sino también a dónde él fue. O sea, el Papa Francisco realizó más de 40 viajes al extranjero. Ninguno de ellos fue azaroso, y unos mientras se estarán lamentando en que no vino a la Argentina, pero la realidad es que cada viaje del Papa fue un hito, digamos, para la Iglesia. Recordemos que arranca por Brasil. Sí, uno de los países arranca por un país con mayor caudal de católicos. Sí, y también con un fuerte crecimiento del evangelismo en detrimento de los fieles católicos. Pero bueno, recorre 12 países de América, después va hace también 20 países de Europa, 10 de África, 6 de Medio Oriente, 11 países de Asia. En Medio Oriente recordemos que va a Israel, Jordania y Palestina en el año 2014. También va, digamos, acompañado por líderes musulmanes y locales. Es el primer papa en ir a Irak, por ejemplo. Cuna de la civilización. Una de las cunas de la civilización. Y después que empieza todo el otro tema, digamos, más allá. Bueno, y después otra cosa me parece importante destacar es la cercanía. Dos cosas. Por un lado, el proceso de empezar a acercarse o a estrechar más vínculos con China. Digamos, recordemos que el Vaticano está diplomáticamente limitado a negociar con China porque, China no... el Partido Comunista Chino no reconoce a la Iglesia Católica. Esta es una iglesia clandestina durante muchos años. En 2018 lo que se firma es un acuerdo con Pekín sobre el nombramiento de obispos. Eso también hace que en la actualidad también China, o por lo menos la región de Asia, empiece a buscarse que también tenga mayor poder entre los cardenales, y algunos incluso en vísperas dicen que el próximo papa pueda ser de esa región, entendiendo ese lugar como un espacio de disputa y hacia donde la Iglesia se debería o quiere proyectarse. Y por el otro lado, el posicionamiento concreto, que recién lo decía con la visita, pero con respecto a Gaza y al genocidio que lleva adelante el Estado de Israel sobre Palestina, que directamente, si bien al principio arrancó con una mirada más de, me reúno con los quienes reclaman a los rehenes israelíes, denuncio que hay como ambos lados de
de a poco se fue convirtiendo en una defensa en contra del genocidio palestino, pero bueno, porque ya es algo inocultable hacia el mundo. Dijo directamente, esto no es una guerra, es crueldad. Bueno, recordemos, ahí lo estaba poniendo Mati en pantalla, en la última Navidad, en el pesebre, digamos, el niño Jesús está sobre sobre el pañuelo palestino, digamos, fácilmente reconocible, lo cual también fue un mensaje muy, muy fuerte. Y tampoco es menor que la Cancillería del Estado de Israel ahora, ante la muerte del Papa, primero lanza un comunicado lamentando el fallecimiento y después lo borra. Sí, por orden de Netanyahu, directamente. O sea, estamos hablando de un Estado que borra el saludo a otro jefe de Estado, porque incluso fuera de los términos religiosos, el Papa Francisco era el jefe de Estado del Estado del Vaticano. Uh-huh. Entonces, estamos hablando también de que Israel siempre sintió, digamos, estos declaraciones del Papa como un ataque, y me parece que eso también es un poco una victoria para la lucha por Palestina. Un post interesante que hay en la red social X de Vive con Propósito, así se llama la cuenta, destaca algunos momentos, arman un hilo con distintos momentos de humildad reflejados por Francisco. Hay muchos, entre ellos uno de los primeros que destaca es en 2019, cuando el Papa recibe a los líderes de Sudán del Sur en el Vaticano y se arrodilla para besarle los pies pidiéndoles paz y unidad en una región que estaba viviendo en un conflicto muy, muy, muy heavy. Y es muy ilustrativa la foto que sube para retratar ese momento. Y así hay un montón de otros que se podrían buscar para tratar de ver cuál fue esa beta y cuáles fueron muchos de esos hechos, a veces invisibilizados por la prensa, a veces pasados en el huracán de información que a diario circula en redes sociales y en medios de comunicación, pero que sin duda hacen a su arduo trabajo para enfrentar o para dar origen a ese proceso de tratar de gestar o generar un mundo en paz, más armónico, menos violento, etc. Sí, una cosita más, pero me parece que también hay como otro hilo vertebral que de alguna manera hilvana su legado y que tiene que ver con la opción por los pobres, ¿no? Como Francisco creo que no habló nunca de los pobres desde una piedad distante, siempre como desde una cercanía, a mi entender, extraña por lo menos, de alguien que dirige la iglesia, o que es básicamente la persona más importante de la iglesia católica. Creo que su papado de alguna manera interpeló las estructuras del poder global en esa línea. Digo, siempre cuestionó la avaricia como motor económico, propuso una economía que fuera más humana, pero nunca habló de caridad y siempre habló de justicia social. Nunca buscó de consolar a las personas vulnerables, sino que buscó transformar, y me parece que de ahí tenemos, bueno, mucho para aprender o de mamar de lo que dejó Francisco y su legado. Pedro nos dice, saluda por el programa, dice: creo que el mayor aporte de Francisco fue ser consciente de su poder y dimensión y usarlo para llevar un mensaje de paz y humildad y no mantenerse neutral. Interesante también el planteo que hace Pedro. Sol nos dice: no sé cuántos son capaces de tener esa vida austera mientras habla y milita por la justicia social. También interesante este otro planteo. Dicho esto, hacemos una breve separación. ¿Escuchamos algo de música? ¿No? Bueno, no escuchamos música, la vamos a dejar para después, porque viene una entrevista interesantísima respecto de una región en la que vivió precisamente Francisco, que es lo que en Occidente le dicen el viejo continente o el viejo Europa. Seguí nuestros pasos en las redes, en Facebook, Instagram y Spotify como Marcha de Gigantes.